Bueno, ahora sí, todas estas tecnologías nuevas implican también movimientos en el mercado laboral. Y yo tengo como una cuestión que me quedó del bloque anterior, sin embargo, que es como que el Estado requiere otra matriz de celeridad. Ya no requiere solamente modificar una legislación específica, sino que requiere tomar otra matriz para dar respuesta a la incorporación de tecnología. Es decir, la dinámica tecnológica va muchísimo más rápido que la dinámica del Estado argentino en sus distintos niveles. De esto me gustaría, ¿qué transformación es posible? Eso es así, y está bien que sea así. El futuro llegó, el futuro es imparable, no lo vas a detener con una legislación o una legislación restrictiva o sancionatoria. Lo que no solamente desde la matriz, sino del cambio de paradigma y las ideas de aquellos que tienen que regular y controlar estas nuevas experiencias, es el punto vital para que vos tengas un Estado que pueda incorporar estas experiencias que tienen impactos muy positivos también desde lo laboral, pero siempre garantizando el equilibrio. Y me parece que en ese punto de vista hay que entender que hay una cantidad de empleos que van a seguir funcionando por sus propias características con las vinculaciones laborales o los convenios colectivos de trabajo que conocimos en el siglo XX. Pero después vas a tener, por un lado, una cantidad de nuevos empleos que nunca conocimos, que necesitan de un abordaje desde su legislación laboral, desde su protección, distinta. Y después vas a tener otra cantidad de empleos que naturalmente por este avance de la economía, de la tecnología, que van a desaparecer. Pero esto no es un motivo de desesperanza. Esto pasó siempre en la Revolución Industrial. La primera, hubo empleos que desaparecieron a partir de la incorporación del telar, de la imprenta, de la máquina a vapor. Bueno, esto sucede lo mismo. Todo proceso de destrucción de empleo a partir de cambios tecnológicos trae como contrapartida un proceso de creación de nuevos empleos desconocidos. Ahora, la cabeza de los políticos tiene que estar tan abierta y tan plástica como la cabeza del sector privado para poder incorporarlos y potenciarlos. Y en eso creo que Rosario también tiene algo para decir, desde su matriz, esto que planteabas en el bloque anterior, emprendedora, que va para adelante. En este desafío de la creación de empleo, del desarrollo industrial y económico de nuestra ciudad, ¿estamos capacitando bien en los oficios a nuestros jóvenes rosarinos? ¿O estamos capacitando en oficios que dejaron de existir o que van a dejar de existir pronto? ¿No deberíamos cambiar la matriz de nuestra capacitación en oficios? Y estas son preguntas retóricas porque conozco la respuesta. Sí, porque estamos capacitando en oficios o que existe ya, por la reiteración en el tiempo, una altísima oferta para determinados oficios, con lo cual tenés mucho público ocioso, y tenés otros oficios muy interesantes vinculados a las nuevas tecnologías, a las impresiones 3D, etcétera, que sin tener la necesidad de títulos universitarios o terciarios, te permiten incorporarse a empresas de base tecnológica. Y esa también es una tarea del municipio. Sí, yo me refería por lo menos a un cambio en la dinámica del Estado, una modernización del Estado, y si vos querés una modernización casi te diría cultural del Estado, que permita también discernir, porque es cierto que hay un trabajo de discernimiento político, qué ingresa y qué no ingresa, digamos, porque no es lo mismo, digamos, un nuevo oficio que se incorpora, una nueva tecnología que se incorpora, a otros casos, digamos, vinculados que están colisionando de alguna manera con profesiones como es los farmacéuticos o como son los corredores inmobiliarios, que son profesiones que están controlados por una ética, controlados por el mismo Estado y que de alguna manera no todo lo que viene es bueno, y es ahí donde la legislación nuestra adolece de la rapidez necesaria para adoptar toda esta cuestión, para filtrar, para adoptar lo que es bueno y para filtrar lo que es malo. Es decir, hay también una necesidad de cambio, me parece, en la estructura, en la matriz política. No hablo en la estructura política, en el armado sí, pero sí en la mentalidad con la que se toman todas estas innovaciones. Sí, no tengo dudas. Claro que después cuando uno va a sectores particulares más que tienen mayores regulaciones, como el sector farmacéutico
u otros que vos podías llegar a mencionar, necesita también de un abordaje particular por las características particulares de la situación. Por ejemplo, en esto, las características del mercado farmacéutico, de nuestras farmacias en Rosario, no es la misma que, por ejemplo, la de Buenos Aires. Acá, nuestra red de farmacias es una red muy vinculada a la economía familiar, la economía doméstica, donde históricamente una familia que administró determinada farmacia, con un farmacéutico al frente, y que eso hay que cuidarlo y que hay que protegerlo, e incluso más. Fíjate cómo a veces las desinteligencias desde las decisiones estatales terminan afectando. Yo estuve con ellos hace algunas semanas en el marco de la campaña que recorrimos a Intendente, y uno de sus grandes cuestionamientos era respecto de aquellos tributos como el DREI o como los ingresos brutos, que se cargan a una actividad que no las pueden trasladar al precio por las cantidades de regulaciones que tiene el mercado de los medicamentos. Con lo cual, un exceso en la voracidad fiscal del Estado terminaba generando una menor rentabilidad a un sector que necesitaba más rentabilidad y que no la podía trasladar a precio. Entonces digo, me parece que eso que vos decís requiere también de esa rapidez necesaria, pero el Estado va a ser más rápido si aquellos que los administran circunstancialmente tienen una cabeza que esté adaptada a un futuro que, insisto, que llegó, y pelearse con el futuro es una necedad. Yo muchas veces me encuentro discutiendo con legisladores, con miembros de la municipalidad, que viven de recuerdos, viven de añorar un pasado que existió, pero que no va a volver. Y entonces digo, la estrategia del Estado es cómo ir amoldándose a estas nuevas situaciones. Y eso también tiene que ver con, por ejemplo, incorporar una mayor tecnología a la hora de la toma de decisiones. Así es, hacía referencia a este tipo de cambios en lo que respecta a lo laboral, de puestos de trabajos en el cual algunos van desapareciendo, en lo que respecta al tema de oficios, básicamente, y cómo estamos generando o capacitando a personas en oficios que el día de mañana no van a poder ser aplicables desde lo laboral. En lo que respecta a la educación, que también hacías referencia, tanto a lo terciario y universitario, ¿crees que también tiene que ir de la mano un poco dentro de estas transformaciones, que hablamos tanto del Estado, de los consumidores, de los ciudadanos? ¿Tiene que ir de la mano en ese proceso de transformación? Sí. En eso creo que es necesario que, sobre todo los niveles secundarios, terciarios, también estén muy vinculadas a las demandas del mercado laboral. Y en eso nosotros lo discutíamos en la visión de ciudad. Es verdad que hoy inicialmente un gobierno municipal, un intendente, un consejo, no pueden intervenir en los contenidos curriculares, didácticos o pedagógicos, porque es materia provincial. Pero necesariamente tiene que haber una vinculación desde el gobierno local entre lo que vos estás enseñando en las escuelas, en los institutos universitarios o también en oficios, con las demandas de un mercado laboral que es el que es. Porque lo peor que te puede pasar, incluso desde la ineficiencia del gasto, es estar capacitando o formando en determinadas actividades que el mercado no está demandando. No digo que eso tiene que aplicarse al 100%, pero la mayoría de las capacitaciones o de la formación que hacemos en Rosario debería estar adaptada al perfil productivo, industrial o laboral que le queremos dar a nuestra ciudad. Por ejemplo, Rosario debería tomar como industria estratégica todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada a la producción de alimentos. O debería estar aprovechando lo conseguido en materia de salud pública y de salud privada también para avanzar a lo que tiene que ver con la medicina de precisión. Ahora, eso tiene que ver con el mercado laboral, pero también tenés que adaptar la formación de tus jóvenes a lo que vos estás definiendo como una industria estratégica. Cuando esos caminos se bifurcan y van por vías paralelas que nunca se tocan, el riesgo es no solamente el desempleo, sino es la enorme frustración de aquellos que vos formaste para algo que tu mercado laboral que estás promoviendo con políticas públicas no está demandando. Y eso también requiere de recurrir, por ejemplo, a la Universidad Nacional de Rosario para ir monitoreando esas necesidades o esas demandas del mercado laboral para después aplicarlas a tu formación. Y eso, por la rapidez
de los tiempos que corren, deberías estar haciéndolo aproximadamente cada 5 años, para saber bien en el minuto a minuto qué se está demandando y qué está formando vos, para poder adecuar un poco la oferta a la demanda. Esto es fundamental, sobre todo en materia educativa. Ruy, gracias. Vamos a seguir con este tema a lo largo del tiempo, porque la transformación del mercado laboral es realmente un tema que nos toca a todos. Sí, sin duda. Vamos a un corte nuevamente. Gracias.